El encuentro inesperado, el camino estaba tranquilo y la noche colgaba pesada e iluminada, solo por el parpadeo ocasional de las luces de la calle y el zumbido de una autopista distante. Tiana Mitchell acababa de terminar una reunión nocturna. Su primera semana en su nuevo papel como jefa de policía. Había pasado horas repasando estrategias para mejorar las relaciones comunitarias, reducir los prejuicios y fomentar la confianza dentro del departamento, un departamento que, sin que lo supieran los oficiales en patrulla esta noche, ahora estaba bajo su mando. Tiana había estado conduciendo a casa. Su mente estaba llena del peso de sus nuevas responsabilidades. El ascenso había sido ganado con esfuerzo, había luchado contra los prejuicios, subió de rangos dominados por hombres, y tuvo que demostrar su valía 2 veces debido a su género y raza. Sin embargo, aquí estaba ella, era la primera mujer negra en ocupar tal puesto en esta ciudad, pero ninguna cantidad de títulos o poder podría protegerla de la realidad que estaba a punto de enfrentar. Las luces intermitentes azules y rojas en su espejo retrovisor arrojaban un brillo inquietante en el interior de su auto. No estaba acelerando, la matrícula de su vehículo estaba en regla y su licencia era válida, pero había aprendido hace mucho tiempo que ninguna de esas cosas importaba cuando eras negra y conducías un lindo auto en ciertos vecindarios. Suspiró profundamente apretando el volante. No era miedo corriendo por sus venas, era frustración hirviendo bajo su exterior tranquilo. Tiana había estado en la policía el tiempo suficiente para saber el procedimiento, pero esta vez la ironía de la situación no se le escapó cuando los 2 oficiales se acercaron. Notó sus posturas agresivas, la mano sutil descansando en una pistolera, la postura rígida del otro. Todavía no sabían quién era ella, pero esta noche iban a descubrir que había enfrentado demasiadas situaciones como esta antes, pero esta noche sería diferente. Esta noche no era solo una mujer negra detrás del volante, era la jefa de policía. El oficial más alto llegó primero a su ventana golpeándola con autoridad. Tiana la bajó lentamente, su rostro inexpresivo pero tranquilo. Licencia y registro. El oficial ladró, su voz espesa de impaciencia. No la miró a los ojos, su enfoque ya cambiado a su vehículo, escaneando cualquier signo de problema. ¿Hay un problema, oficial? La voz de Tiana era suave, controlada, como si estuviera mientras realizaba un ejercicio de entrenamiento. Entregó sus documentos sin dudarlo, manteniendo sus movimientos deliberados, sabiendo bien que cualquier gesto repentino podría escalar la situación. El oficial tomó sus documentos sin decir una palabra, mirándolos de reojo antes de girarse para conferenciar con su compañero. Tiana podía escuchar su conversación apagada a través de la puerta del auto. Estaba claro que estaban tratando de encontrar una razón para justificar la parada, pero su papeleo era impecable y se estaban quedando sin excusas mientras se acurrucaban junto a su cruiser. Los pensamientos de Tiana vagaban. Recordó sus primeros días en la academia, donde se había enfrentado al escepticismo y la hostilidad abierta de algunos de sus compañeros. Muchos habían dudado de su capacidad para soportar las demandas físicas y emocionales del trabajo, pero ella había perseverado, impulsada por el deseo de cambiar el sistema desde adentro para hacerlo mejor para personas como ella, personas que vivían con miedo de estos mismos encuentros. Su ascenso a jefa no había sido fácil, pero se había ganado el respeto de muchos dentro del departamento. Sin embargo, sabía que todavía había quienes resentían su éxito y la veían como una forastero, alguien que no pertenecía a los 2 oficiales que estaban a unos metros de su auto. Probablemente estaban entre ellos. Vieron a una mujer negra en un auto caro, inmediatamente supusieron que era una historia tan vieja como el tiempo. El oficial más bajo se acercó de nuevo, su rostro decía y frunció el ceño. Sal del vehículo, mamá, ordenó, su tono no dejando lugar a negociación. Tiana levantó una ceja pero permaneció serena. ¿Hay una razón para esto?, preguntó, todavía sentada, sus manos descansando ligeramente en el volante. Hemos tenido informes de actividad sospechosa en el área, respondió, todavía evitando su mirada como si su presencia fuera demasiado incómoda para que él la confrontara directamente. Necesitamos registrar su vehículo. Tiana sonrió interiormente ante lo absurdo de la situación. Actividad sospechosa, repitió, su voz firme, y coincidí con la descripción de esta persona sospechosa. El oficial dudó, claramente sorprendido por su pregunta. Su compañero, sintiendo el cambio en la dinámica de poder, dio un paso más cerca. Su mano se acercó lentamente a su arma. La paciencia de Tiana se agotó, pero sabía que no debía perder la compostura en estas situaciones. La calma era su mejor arma. Me gustaría ver una orden judicial antes de registrar mi vehículo, dijo con firmeza. La opinión del oficial se profundizó. No necesitamos una orden judicial cuando hay una sospecha razonable, dijo con brusquedad. Su tono estaba cargado de frustración. Los ojos de Tiana se encontraron con los de él por primera vez. Su mirada era firme e inquebrantable. ¿Y qué es exactamente lo sospechoso de que una mujer negra conduzca a casa por la noche? El silencio cayó entre ellos. El oficial se movió incómodo y miró a su compañero en busca de apoyo. No estaban acostumbrados a que los desafiaran de esta manera, especialmente no alguien que exudaba una autoridad tan tranquila. Estaba claro que estaban luchando por mantener el control de la situación sin esperar una respuesta. Tiana desabrochó lentamente su asiento y salió del auto. No estaba saliendo solo como civil.
Esta noche ella estaba asumiendo su papel como líder, una figura de poder y alguien que estaba a punto de enseñarles a estos oficiales una lección que no olvidarían pronto. De pie, su presencia dominaba el espacio a su alrededor. Tiana Mitchell ya no era solo una mujer que había sido detenida, era la jefa de policía, y los oficiales estaban a punto de darse cuenta de su grave error. El peso de la autoridad cuando Tiana salió de su auto, el aire fresco de la noche llenó sus pulmones, trayendo consigo una claridad aleccionadora. Los dos oficiales ahora visiblemente nerviosos la observaron de cerca. Su autoridad, una vez indiscutida en paradas de rutina como esta, pareció flaquear ligeramente cuando se mantuvo erguida y serena frente a ellos. Tiana había visto esa mirada antes. El breve destello de incertidumbre cuando alguien se da cuenta de que podría haber cometido un error, pero su orgullo les impide dar marcha atrás. El oficial Richards, el más alto de los dos, dio un paso adelante. Su mano todavía descansaba en el mango de su pistola enfundada. Su ceño se frunció y sus ojos se entrecerraron como si la evaluara para el siguiente movimiento. Su compañero Davis estaba ligeramente detrás de su mano, también flotando cerca de su arma. Parecía menos agresivo, había tensión entre ellos, no solo hacia Tiana, sino dentro de su asociación, una jerarquía tácita en juego donde Richards claramente lideraba. «Necesitas colocar tus manos en la capucha, mamá», Richards ordenó con su voz perdiendo el borde anterior de confianza. Tiana inclinó la cabeza ligeramente, sus ojos nunca dejaron los de él, podía sentir el peso de su propia autoridad creciendo en el espacio entre ellos, aunque eligió permanecer tranquila, la dinámica de poder en esta situación estaba cambiando y ambos oficiales lo sintieron, aunque ninguno pudo precisar por qué. Antes de que haga eso, oficial Richards, Tiana comenzó, su voz suave pero firme. Me gustaría entender de qué me acusan, dices que es una actividad sospechosa, pero no has proporcionado ninguna evidencia o detalles de que esté involucrado. Así que de nuevo, preguntaré qué encuentra sospechoso exactamente. Richards vaciló, estaba claro por el ajuste de su mandíbula y el cambio de su postura que no estaba acostumbrado a que lo interrogaran de esta manera, especialmente no por alguien como ella, alguien a quien había juzgado prematuramente. Sus ojos se movieron hacia su compañero en busca de apoyo, pero Davis no ofreció ninguno en su lugar. Davis parecía más interesado en los documentos. Que estaba todavía sosteniendo la licencia y el registro de Tiana. Tiana observó atentamente mientras Davis miraba su licencia una vez más. Sabía que el momento estaba llegando, el momento de la realización, era solo cuestión de tiempo antes de que descubrieran quién era ella realmente. Sin embargo, Richards redobló la apuesta. No estamos obligados a darle detalles, señora, esta es una parada legal, ahora coloque sus manos en el capó y déjenos hacer nuestro trabajo. La paciencia de Tiana, ya agotada por los eventos de la noche, finalmente comenzó a resquebrajarse. Había lidiado con suficientes situaciones de este tipo a lo largo de los años en las que se esperaba cumplimiento sin cuestionamientos, donde su dignidad era una ocurrencia de último momento, pero esta noche era diferente. Ella no era una civil, era su superiora y había trabajado demasiado, había luchado demasiado. Muchas batallas dentro de este mismo sistema para permitir que esto continúe sin control. Te sugiero que mires mi licencia de nuevo, dijo Tiana con voz firme pero con un dejo de autoridad que no podía ignorarse. Hizo un gesto hacia Davis, que sostenía sus documentos. Mira bien el nombre. Davis, ahora claramente curioso, miró su licencia por primera vez con verdadero enfoque. Su ceño se frunció al leer el nombre en la tarjeta. Sus labios se separaron ligeramente cuando el reconocimiento amaneció. Sus ojos se dirigieron de nuevo a Tiana, muy abiertos por la sorpresa. Rápidamente le entregó la licencia a Richards, quien la tomó sin mirar, todavía con la intención de afirmar el control sobre la situación. Richards. Davis susurró con voz apenas audible. Richards, tienes que mirar esto. ¿Qué? Richard espetó irritado porque su autoridad estaba siendo socavada frente al sospechoso. Davis se acercó más con urgencia en su tono. Mira su nombre. Richards, ahora visiblemente molesto, miró la licencia en su mano. Sus ojos escanearon el texto y por un momento la noche pareció congelarse. Toda su postura se puso rígida y su rostro se quedó sin color. Parpadeó y luego parpadeó de nuevo como si esperara que por algún milagro el nombre frente a él cambiara. Tiana Mitchell, jefe de policía. Richard tragó saliva, su confianza se desmoronó en un instante, su mano cayó de su pistolera mientras daba un paso atrás, la comprensión de lo que había hecho lo golpeó con toda su fuerza. Señora I.E. de Richard tartamudeó, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Toda la bravuconería, la rígida autoridad que había mostrado momentos antes se desvaneció, estaba parado.
cara a cara con su jefe, el recién nombrado jefe de policía para su precinto, y la había tratado como a una criminal. Tiana no se movió, su expresión ilegible mientras observaba el parloteo interno desarrollarse en el rostro de Richard. Podía ver los engranajes girando en su mente, tratando de descubrir cómo salvar la situación sin dañar más su carrera, pero no había forma de borrar lo que acababa de suceder. La humillación del momento era demasiado real. Jefe, yo no me di cuenta, comenzó Richards, pero... Tiana levantó una mano silenciándolo. Eso está claro, oficial. Richards, dijo su voz tranquila pero llena de tranquila autoridad. Usted, no te diste cuenta de quién era yo y, lo que es más importante, no te tomaste el tiempo de evaluar la situación adecuadamente antes de recurrir a la fuerza innecesaria. Davis seguía de pie detrás de Richards, parecía como si deseara poder desaparecer. No había sido tan agresivo como su compañero, pero su complicidad en la situación era innegable. Se había quedado quieto y había permitido que sucediera, y eso fue justo cuando Danin. Tiana se acercó. Su mirada se movió entre los dos oficiales. Lo que acabas de hacer esta noche. Toda esta interacción es un reflejo de por qué me trajeron para dejar este departamento. Tenemos un problema aquí, un problema sistémico profundo que ya no se puede ignorar. Tus suposiciones, tus prejuicios son exactamente lo que me han encomendado abordar. Ninguno de los oficiales habló. El rostro de Richard estaba pálido y Davis pareció encogerse bajo el peso de las palabras de Tiana. ¿Entiendes la gravedad de tus acciones esta noche? Tiana preguntó con su voz aguda, ahora cortando la quietud de la noche. Richards asintió. Mentimos, sí, jefe. Ambos deben reflexionar sobre lo que acaba de pasar aquí. Imaginen si yo no fuera su jefe, si hubiera sido solo otra persona de color detenida sin por qué. ¿Qué mensaje estás enviando a la comunidad que juraste proteger? Las palabras de Tiana flotaban pesadas en el aire. Podía ver la culpa y la vergüenza en sus rostros, pero no estaba interesada en hacerlos sentir mal solo por hacerlo. Se trataba de responsabilidad, de obligarlos a enfrentar la realidad de su comportamiento. Informaré este incidente al departamento para su revisión. Tiana continuó con su tono profesional. Espero la cooperación total de ambos durante la investigación. Richards abrió la boca como para protestar, pero rápidamente lo pensó mejor, simplemente asintió derrotado. Davis permaneció en silencio con los ojos fijos en el suelo. Buenas noches, oficiales. Tiana dijo girando sobre sus talones. Y caminando de regreso hacia su auto. Los veré en la mañana. Mientras se deslizaba hacia el asiento del conductor. Tiana no pudo evitarlo. Pero siente una sensación de victoria. Esta era exactamente la razón por la que había luchado tan duro para alcanzar su posición esta noche. Había sido una pequeña batalla, pero era parte de una guerra mucho más grande, una guerra contra el prejuicio que había plagado a su comunidad durante demasiado tiempo. Encendió el motor y se alejó dejando a los dos oficiales de pie bajo el resplandor de las luces de sus autos patrulla, aturdidos y sin palabras. Las consecuencias de la realización. Mientras Tiana se alejaba, el gran peso de los eventos de la noche presionaba su pecho. El silencio de la carretera parecía más fuerte que nunca, lleno de los restos de un encuentro que nunca debería haber sucedido. Las luces intermitentes del auto de policía se desvanecieron lentamente en su espejo retrovisor, pero el recuerdo de los rostros conmocionados de los oficiales se quedó con ella. No era solo una jefa de policía esta noche, era una mujer negra que tenía que luchar por el respeto en un papel donde el respeto debería ser un hecho. Tiana había ascendido de rango por esta misma razón, para asegurarse de que nadie más tuviera que experimentar lo que ella acababa de tener. Pero incluso ahora, con un título tan imponente como jefe de policía, todavía no era inmune al prejuicio. Suposiciones, los problemas sistémicos que pudrían a través de la misma fuerza que ahora lideraba, todavía estaban allí persistentes en cada interacción. El reloj en su tablero parpadeó pasada la medianoche. Cuando entró en su camino de entrada, Tiana apagó el motor y se sentó en el auto silencioso por un momento, mirando fijamente la casa por la que había luchado tanto para pagar. Cada ladrillo, cada ventana, representaba las incontables horas de duro trabajo, de resiliencia y determinación. Pero esta noche ella había sido reducida a sospechosa por sus propios oficiales. Dentro de la casa estaba en silencio. El gato de Tiana, Milo, la saludó con un suave maullido rozando sus piernas mientras cerraba la puerta detrás de ella. La tensión en sus hombros comenzó a aliviarse mientras se servía un vaso de agua y se sentaba a la mesa de la cocina. La frialdad del vidrio la conectaba a tierra después de los eventos surrealistas de la noche. Ella repitió la confrontación en su mente, cada palabra, cada cambio sutil en el lenguaje corporal. Había habido un momento, un breve parpadeo, cuando el oficial Richards se dio cuenta de la gravedad total de su error. Su rostro, una vez lleno de autoridad y poder, se había derrumbado en un instante cuando la vio su nombre en esa licencia. No fue solo conmoción lo que cruzó su rostro, era miedo. Miedo a las consecuencias que seguirían, miedo a lo que sus acciones impulsivas podrían costarle. Tiana conocía ese miedo muy bien, ya que había vivido con él durante gran parte de su vida.
Pero para ella no era el miedo a perder un trabajo o enfrentar una acción disciplinaria, era el miedo a ser juzgada, a ser reducida a un estereotipo de ser vista como inferior por una sociedad que todavía podía ver más allá del color de su piel. Esta noche, el oficial Richards había experimentado un poco de ese miedo, pero fue fugaz para él. Mañana todavía se despertaría en un mundo donde él tenía el poder en la mayoría de las situaciones. Para Tiana, ese desequilibrio era algo a lo que se enfrentaba todos los días, incluso como jefa de policía. Suspiró profundamente y se frotó las sienes. Mañana traería conversaciones difíciles y tendría que abordar esto de frente con todo el departamento. El incidente no podía pasarse por alto, era demasiado importante, demasiado simbólico de los mismos problemas que la habían contratado para abordar, pero sabía que habría resistencia. Muchos en la fuerza todavía se aferraban a mentalidades obsoletas que se resistían al cambio en un departamento que había operado durante mucho tiempo bajo un muro azul. De silencio y prejuicios tácitos a la mañana siguiente, el recinto estaba lleno de los sonidos habituales de teléfonos sonando, oficiales discutiendo sus rondas y papeleo, arrastrando papeles por los escritorios, pero mientras Tiana caminaba por la estación hubo un cambio notable en la atmósfera, ya se había empezado a correr la voz sobre lo que había sucedido la noche anterior y los oficiales la miraban rápidamente cuando pasaba, algunos llenos de curiosidad, otros con inquietud. El oficial Richards y el oficial Davis ya estaban esperando en su oficina cuando ella llegó. Ambos hombres parecían pálidos, claramente conmocionados por las inevitables consecuencias de la noche anterior. Richards, en particular, estaba sentado rígidamente en su silla, sus manos descansaban sobre su regazo, el breto habitual había desaparecido de su postura. Davis parecía menos rígido pero no menos aprensivo, sus ojos fijos en el suelo, evitando la mirada de Tiana. Tiana se sentó detrás de su escritorio colocando sus manos sobre la superficie de madera pulida, y se tomó un largo momento para estudiarlas a ambas. El peso del momento no pasó desapercibido para nadie en la habitación. Ambos saben por qué estamos aquí. Tiana comenzó, su voz firme, aunque la tensión en el aire era palpable. El incidente de anoche no fue solo un error, fue un abuso de poder arraigado en suposiciones que no tienen lugar en este departamento. Richards abrió la boca para hablar, pero la cerró rápidamente, inseguro de qué decir. Se movió incómodo en su asiento, claramente luchando con su propia culpa. Esta no es la primera vez que me detienen sin motivo, Tiana, continuó, su voz tranquila pero firme, pero será la última vez que mis propios oficiales me traten como sospechoso. El hecho de que no me reconocieras no importa, lo que importa es que no viste a una persona en ese auto anoche, viste un estereotipo y eso es inaceptable. Davis levantó la vista, la culpa grabada en su cara. Jefe, lo siento, no quisimos decirlo, pero lo hiciste. Tiana interrumpió con suavidad pero con firmeza. Puede que no hayas tenido esa intención, pero tus acciones, tu actitud, la forma en que abordaste la situación, todo habla de un problema más profundo. Viste a una mujer negra en un lindo auto en el medio de la noche y asumiste lo peor. Richards finalmente habló con su voz caballo. Jefe, esto no se trata de mí personalmente. Richards. Tiana interrumpió inclinándose ligeramente hacia adelante. Se trata de lo que representas, lo que representa todo este departamento. Cuando actúas de esa manera, eres parte de un sistema más grande, y cuando dejas que los prejuicios influyan en tus acciones, esto afecta no solo a la persona con la que estás tratando, sino a toda la comunidad que juramos proteger. Hubo una larga pausa. El aire estaba pesado con el peso de sus palabras. Tiana se reclinó en su silla. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Esto no va a desaparecer. Vamos a abordar esto de frente. Ya notifiqué a Asuntos Internos y habrá una investigación completa sobre lo que sucedió anoche. Ambos serán parte de ese proceso. Davis asintió solemnemente. Su rostro era ceniciento. Richards, sin embargo, parecía como si, aunque había recibido un puñetazo en el estómago, la comprensión de que su carrera estaba ahora en peligro comenzaba a calar por completo. Pero más allá de la investigación, Tiana continuó. Necesitamos arreglar la cultura en este departamento. No se trata solo de una mala parada de tráfico. Se trata de cómo nos comportamos como oficiales, cómo tratamos a las personas a las que juramos servir, y eso va a requerir más que una acción disciplinaria. Ari hizo una pausa por un momento para permitir que sus palabras se asimilaran. Implementaremos una capacitación obligatoria sobre prejuicios para todos los oficiales con vigencia inmediata, anunció Tiana. Y espero que ambos tomen esto en serio. Este departamento no tolerará el tipo de comportamiento que experimenté anoche, y nos aseguraremos de que esto nunca vuelva a sucederle a nadie. La cara de Richard era una mezcla de incredulidad y vergüenza. Nunca había imaginado que su carrera llegaría a este momento en el que estaría sentado frente a su propio jefe y tendría que responder por sus acciones de una manera tan profunda. Tiana se puso de pie señalando el final de la conversación. Estás despedido por ahora. Asuntos Internos se pondrá en contacto. Ambos oficiales. Rose lentamente, claramente conmocionada, salió de su oficina. Tiana sintió una pequeña sensación de alivio.
Era una conversación difícil, pero había sido necesaria. El camino por delante sería largo y el cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero este fue un comienzo cuando la puerta se cerró detrás de ellos. Tiana se reclinó en su silla y exhaló. La lucha por el cambio estaba lejos de terminar, pero al menos ahora tenía el poder de influir en ese cambio. Enfrentando el sistema, el precinto zumbaba con los sonidos habituales de los teléfonos de trabajo de la policía sonando, conversaciones sobre casos y el ocasional ruido de equipo, pero había una innegable corriente de tensión. Los oficiales se movían con la conciencia de que los eventos de la noche anterior habían sacudido los cimientos de su cultura interna. La noticia de la parada de tráfico de la jefa Tiana Mitchell se había extendido como un reguero de pólvora y todos eran conscientes de que el cambio era inminente. Tiana estaba sentada en su escritorio con los ojos escaneando los archivos frente a ella, aunque sus pensamientos estaban en otra parte. Había estado reflexionando sobre el encuentro con los oficiales Richards y Davis. El incidente no se trataba solo de esos dos oficiales, era emblemático de un problema más grande y profundamente arraigado. Sabía que si no actuaba con decisión, esto se convertiría en otro incidente escondido debajo de la alfombra, y no era por eso que había luchado tanto para convertirse en jefa. Había trabajado incansablemente no solo para ganar su puesto, sino para estar en un lugar donde pudiera implementar un cambio real y significativo, pero este momento era más grande que ella. Se trataba de desmantelar un sistema que había permitido que el sesgo y el prejuicio pasaran sin control durante demasiado tiempo. Tendría que dirigirse a todo el departamento y tendría que hacerlo con mano firme, mostrando que este tipo de comportamiento ya no sería tolerado. Justo cuando se estaba preparando para la próxima reunión departamental, alguien llamó a la puerta de su oficina. El subdirector Harold Matthews, un oficial experimentado que había estado en el departamento durante más de 30 años, entró sin esperar una respuesta. Su figura alta y ancha llenó la puerta y su rostro canoso, marcado por años de experiencia, mostró preocupación. Tiana, dijo con voz profunda y firme. Pensé que había una nota de precaución en eso. He estado escuchando sobre lo que pasó anoche. Ella asintió y le hizo un gesto para que tomara asiento. Matthews era una de las pocas personas en el departamento en las que realmente confiaba. Había sido un mentor para ella cuando era novata, guiándola a través del laberinto de la política departamental y las reglas tácitas de la fuerza, pero incluso Matthews tenía sus límites cuando se trataba de impulsar el cambio. Era de la vieja escuela y, aunque respetaba su impulso, no siempre se sentía cómodo con la idea de cambiar demasiado las cosas. ¿Qué tienes en mente, Harold?, preguntó Tiana reclinándose en su silla, ya sabiendo hacia dónde se dirigía esta conversación. Dudó y bajó la mirada a sus manos antes de hablar. Mira, sé que tienes todo el derecho de estar enojado por lo que pasó, no es la primera vez y seguro que no será la última. Alguien hace suposiciones basadas en la apariencia, pero debes tener cuidado con cómo manejas esto. Tiana levantó una ceja. Cuidado, Harold. Mis propios oficiales me detuvieron. Me trataron como a un criminal y no tenían idea de quién era yo. ¿Cómo es eso? Algo con lo que debería tener cuidado. Matthews suspiró, frotándose la nuca. Lo entiendo, de verdad, pero solo has estado en esta posición por un corto tiempo, el departamento ha sido manejado de cierta manera durante años, comienzas a hacer olas demasiado rápido, y vas a tener mucha gente rechazando a personas que tal vez no sean tan vocales ahora, pero comenzarán a resentirte, y eso hará que tu trabajo sea aún más difícil. Los ojos de Tiana se entrecerraron ligeramente, ella sabía lo que Matthews estaba diciendo. Todavía había muchos oficiales en el departamento que no la respetaban del todo, que pensaban que su ascenso a la cima era sobre óptica o política en lugar de... Había estado lidiando con ese tipo de oposición silenciosa durante años, pero no estaba dispuesta a dejar que el miedo a las reacciones negativas le impidiera hacer lo correcto. Aprecio el consejo, Harold, dijo, su tono era mesurado, pero no acepté este trabajo para mantener el status quo, vine aquí para hacer cambios reales, y eso comienza con la responsabilidad. Si los oficiales no pueden manejar las consecuencias de sus acciones, entonces tal vez no deberían usar la placa. Matthews frunció el ceño inclinándose hacia adelante en su silla. No digo que no deba haber rendición de cuentas, pero hay que elegir las batallas. Algunos de estos tipos llevan aquí mucho tiempo y son obstinados. Si los presionas demasiado, te responderán. Necesitas su apoyo o lucharás en una guerra por todos lados. Tiana cruzó los brazos, su determinación era firme. No tengo miedo de eso. Si no presiono ahora, ¿cuándo lo haré? ¿Cuántas personas inocentes más tienen que pasar por lo que pasé anoche antes de que empecemos a responsabilizar a la gente? No se trata solo de una parada de tráfico. Harold, se trata de toda la cultura de este departamento. Hubo un largo silencio entre ellos. Ambos sopesaron sus palabras cuidadosamente. Matthews era un hombre que había visto al departamento a través de diferentes épocas, a través de escándalos y reformas.
Había sobrevivido sabiendo cómo navegar por el mundo. Sistema como doblarse sin romperse, pero Tiana siempre había sido diferente, no estaba interesada en doblarse. Finalmente Matthew se puso de pie, su expresión se suavizó. Respeto lo que estás tratando de hacer, Tiana, realmente lo hago, solo sé inteligente al respecto. Tienes mucha gente contando contigo para hacer una diferencia, y no quiero verte agotada antes de que hayas tenido la oportunidad. Tiana también se puso de pie, encontrando su mirada. Gracias, Harold, aprecio la preocupación, pero entiendo esto. Asintió dándole una pequeña sonrisa antes de salir de su oficina. Una vez que la puerta se cerró detrás de él, Tiana se permitió un momento para respirar. Sabía que Matthews tenía sus mejores intereses en el corazón, pero no podía dejar que el miedo a la política interna le impidiera abordar la razón misma por la que había aceptado este trabajo. La reunión de esa tarde estaba repleta. Todos los oficiales de cada departamento estaban presentes. La sala zumbaba con conversaciones en voz baja. Tiana estaba de pie al frente, mirando cómo sus oficiales llenaban los asientos. Sus expresiones variaban de celosas a defensivas. El oficial Richards y el oficial Davis se sentaron hacia atrás, luciendo más apagados de lo habitual. Estaba clara la gravedad del incidente de la noche anterior, se había asentado sobre ellos como un gran peso. Mientras los últimos rezagados tomaban sus asientos, Tiana dio un paso adelante. Su presencia dominaba la sala. El zumbido bajo de la charla se apagó y todos los ojos estaban sobre ella. Gracias a todos por venir, comenzó, su voz serena pero firme. No voy a endulzar esto, lo que pasó anoche fue inaceptable, no solo porque me pasó a mí, sino porque podría haberle pasado a cualquiera. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asimilaran antes de continuar. Este no es un incidente aislado. Todos hemos escuchado las historias, oficiales que hacen paradas basadas en suposiciones, usan la fuerza innecesaria, tratan a ciertos miembros de nuestra comunidad de manera diferente a otros, y sé que algunos de ustedes están sentados allí pensando que esto no se aplica a ustedes, pero déjenme ser claro, se aplica a todos nosotros. Hubo una oleada de incomodidad en toda la sala, pero Tiana insistió, somos parte de un sistema que tiene muchos sesgos en Fester, lo queramos admitir o no, y ese sistema necesita cambiar. Si no lo cambiamos desde adentro, seguiremos perdiendo la confianza de las mismas personas que juramos proteger. Miró a su alrededor. La sala, sus ojos se encontraron con los de varios oficiales. Algunos se movieron incómodos en sus asientos, otros asintieron en acuerdo. Ella podía sentir la resistencia de algunos, pero también el apoyo de otros que sabían que esta conversación se había esperado mucho tiempo. A partir de hoy, Tiana continuó, implementaremos capacitación obligatoria sobre prejuicios para cada oficial en este departamento. Esto no es negociable. Esta capacitación está diseñada para ayudarnos a reconocer nuestros propios prejuicios, para desafiar la forma en que pensamos y asegurarnos de que tratamos a todos con la justicia y el respeto que merecen. Un murmullo recorrió la multitud, pero Tiana levantó una mano silenciándolo. Sé que habrá resistencia, sé que algunos de ustedes piensan que esto no es necesario, pero les digo ahora mismo que esto está sucediendo. Si no pueden aceptarlo, entonces tal vez sea hora de reconsiderar su lugar en este departamento. La sala quedó en silencio nuevamente, el peso de sus palabras flotando en el aire. Acepté este trabajo porque creo en esta comunidad, y creo en este departamento. Tiempo dijo, su voz se suavizó pero permaneció resuelta, pero no podemos seguir fingiendo que todo está bien. Tenemos que enfrentar las duras verdades, y tenemos que hacerlo mejor por nosotros mismos, y por las personas a las que servimos. Hubo una larga pausa antes de que continuara, su mirada recorriendo la sala. Esto es solo el comienzo, tenemos mucho trabajo por hacer, pero sé que podemos hacerlo. Creo en este departamento, creo en todos ustedes, pero creer es suficiente, necesitamos acción, y eso comienza hoy. Con eso, Tiana dio un paso atrás en la sala, llena de una energía tensa pero innegable. Había dicho lo que necesitaba decirse, y ahora comenzaría el trabajo duro. El cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero se habían dado los primeros pasos. Mientras los oficiales comenzaban a salir lentamente de la sala, algunos asintiendo con la cabeza, otros luciendo más vacilantes, Tiana sintió un renovado sentido de propósito. La lucha por delante sería, si era dura, habría resistencia, pero estaba preparada. Esto era por lo que había estado luchando todo el tiempo. La oportunidad de hacer una verdadera diferencia. La resistencia y el efecto dominó. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios, desafíos y confrontaciones. Tiana sabía que implementar la capacitación sobre prejuicios y revisar la cultura interna del departamento no sucedería sin resistencia. Ella lo había esperado, pero no al grado que ahora estaba presenciando. A pesar de la naturaleza obligatoria de la capacitación sobre prejuicios, había rumores entre los oficiales que se extendían de que algunos de los miembros más antiguos estaban socavando silenciosamente la iniciativa. Los oficiales que habían estado en el departamento durante décadas se quejaban del nuevo liderazgo y de cómo la fuerza se estaba volviendo demasiado políticamente correcta. Lo decían en las salas de descanso, en conversaciones silenciosas durante los cambios de turno y a puerta cerrada donde pensaban que nadie los escucharía, pero Tiana sabía que tenía gente en la que confiaba. Oficiales que creían en los mismos cambios que ella estaba tratando de lograr y la mantenían informada. Esta resistencia no era solo una queja pasiva, era activa.
Algunos de los oficiales superiores llegaban tarde a las sesiones de capacitación o peor aún, no se presentaban. En general, los demás se sentaban en la parte de atrás de la sala con los brazos cruzados, visiblemente desvinculados, ofreciendo nada más que un desafío silencioso. Era frustrante, pero no sorprendente. Tiana había anticipado el rechazo, especialmente de aquellos que se habían sentido cómodos con la forma en que estaban las cosas, pero lo que no había anticipado del todo era cuán profundamente estaban arraigados algunos de estos prejuicios. No se trataba solo de raza, género o antecedentes socioeconómicos, se trataba de poder. Durante años, la fuerza policial había operado bajo un conjunto tácito de reglas que favorecían el status quo. Ahora, con el liderazgo de Tiana, ese status quo estaba siendo amenazado. Una tarde, después de una sesión de entrenamiento particularmente tensa, Tiana estaba sentada en su oficina mirando por la ventana hacia el estacionamiento del precinto. Las nubes en lo alto eran oscuras y pesadas, reflejando el estado de ánimo en el departamento. Un suave golpe en su puerta interrumpió sus pensamientos. Era la oficial Elena Martínez, una de las oficiales más jóvenes que había apoyado completamente los cambios que Tiana estaba implementando. La jefa Elena dijo al entrar. Llevaba una carpeta debajo del brazo. Su expresión era seria y preocupada. Quería informarle sobre algo que no es. Tiana le hizo un gesto para que se sentara, ya sintiendo que esto no era solo una actualización de rutina. ¿Qué está pasando? Elena dudó por un momento y luego colocó la carpeta en el escritorio de Tiana. Algunos de los oficiales superiores se han estado reuniendo después de horas. Al principio no pensé mucho en eso, pero luego los escuché anoche. Están planeando algo. El estómago de Tiana se apretó, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Qué quieres decir con planear algo? No están contentos con los cambios que implementaste, dijo Elena en voz baja pero firme. Están hablando de abordarlo con el sindicato tratando de contrarrestar el entrenamiento de prejuicios. Algunos de ellos incluso están hablando de presentar una queja formal, alegando que estás creando un ambiente de trabajo hostil. Tiana se reclinó en su silla con la mente acelerada. Esto no era solo resistencia, era un esfuerzo organizado para socavar su autoridad. Una queja formal podría estancar las reformas que estaba tratando de impulsar y pintarla como una líder demasiado agresiva. Había trabajado tan duro para llegar a esta posición, y ahora las mismas personas a las que estaba tratando de proteger se estaban volviendo contra ella, quien está liderando. Esta Tiana preguntó con voz tranquila pero teñida de acero. Elena dudó de nuevo, y luego suspiró el subdirector Matthews, se volvió la respiración de Hannah, se quedó atrapada en su garganta por un momento. Harold Matthews, el hombre que la había guiado, que había sido su aliado, o eso creía Matthews, había estado con el departamento durante décadas, y se ganaba el respeto de muchos de los oficiales mayores. Su participación significaba que no se trataba solo de unos pocos oficiales descontentos que desahogaban sus frustraciones. Este era un esfuerzo coordinado para desafiar su liderazgo. Matthews. Tiana repitió con voz incrédula. Él está liderando esto. Elena asintió. Lo escuché hablar con un grupo de oficiales anoche. Él fue cuidadoso con sus palabras, pero está claro que él es el que lo organiza. Lo está enmarcando como una cuestión de preservar la tradición y mantener al departamento enfocado en el trabajo policial real, pero ambos sabemos lo que eso significa. Tiana apretó la mandíbula. Tratando de mantener sus emociones bajo control, sabía que habría oposición, pero esto era una traición. Matthews siempre se había posicionado como alguien que la respetaba, alguien que apoyaba sus esfuerzos por lograr un cambio, pero ahora estaba claro que su lealtad tenía límites. Gracias, Elena, dijo Tiana con voz firme. Aprecio que me hayas llamado la atención sobre esto. Elena mantuvo su expresión llena de empatía. Estoy contigo, jefe, muchos de nosotros lo estamos. No dejes que te afecten. Tiana asintió y ofreció una pequeña sonrisa de agradecimiento. No lo haré. Mientras Elena salía de la oficina, Tiana miró la carpeta frente a ella. Dentro estaban los nombres de los oficiales que habían estado asistiendo a estas reuniones secretas, sus horarios y notas que Elena había reunido de conversaciones escuchadas. Tiana hojeó con acento agudo las páginas con el corazón pesado por el peso de lo que estaba sucediendo. Esto no se trataba solo de prejuicios. Entrenamiento más, se trataba de control. Esa noche Tiana llamó a Matthews a su oficina. El aire entre ellos estaba denso de tensión cuando entró, su rostro impasible pero su postura rígida. Él sabía por qué estaba allí. Harold. Tiana, comenzó su tono formal. Tenemos que hablar. Matthews se sentó cruzando los brazos sobre el pecho. Pensé que esto vendría. Tiana lo estudió por un momento buscando cualquier señal del hombre que una vez había sido su mentor, el hombre al que había respetado, pero el rostro que la miraba fijamente era el de alguien que ya había tomado una decisión. ¿Por qué no viniste a mí?, preguntó manteniendo su voz firme aunque el dolor debajo de él era evidente. ¿Por qué organizado a mis espaldas en lugar de hablarme directamente?
Matthews se encogió su expresión con fuerza. Intento hablar contigo, Tiana, pero estás empeñada en cambiar todo de la noche a la mañana. Estos oficiales no están listos para el tipo de reformas que estás impulsando. Han estado haciendo este trabajo durante mucho tiempo, no necesitan que un nuevo jefe venga y les diga que lo están haciendo mal. No les voy a decir que lo están haciendo mal, está mal, respondió Tiana con frustración en su voz. Les digo que tienen que hacerlo mejor. Hay una diferencia. Matthews se inclinó hacia adelante, su voz era baja pero firme. Los estás perdiendo. Tiana, estás presionando demasiado, demasiado rápido. Son buenos policías, no son racistas, no son malas personas. Pero no les gusta que les digan que tienen que cambiar la forma en que han estado haciendo las cosas durante años. Tiana entrecerró los ojos. ¿Crees que esto se trata de herir sentimientos? Harold, se trata de vidas, se trata de las personas de nuestra comunidad que no se sienten seguras debido a la forma en que algunos de estos oficiales los tratan. Se trata de asegurarnos de que estamos cumpliendo con el juramento que hicimos cuando tomamos estas placas. Si eso hace que algunas personas se sientan incómodas, que así sea. Matthews negó con la cabeza y una pequeña sonrisa triste se dibujó en la comisura de su boca. Eres idealista. Yo también solía ser así, pero este trabajo, este sistema, no cambia fácilmente y si sigues presionando así, te vas a agotar o peor aún, encontrarán una manera de expulsarte. Tiana se inclinó hacia adelante, sus ojos ardían de convicción. Déjenlos intentarlo. El silencio entre ellos se estiró denso con palabras no dichas. Tiana sabía que esta conversación no era solo sobre política o entrenamiento de prejuicios, era sobre poder. Matthews representaba a la vieja guardia, los oficiales que se habían acostumbrado a cómo eran las cosas, que veían cualquier intento de reforma como una amenaza a su autoridad, y ahora que la vieja guardia se estaba uniendo contra ella. ¿Realmente así es como quieres hacer esto?, preguntó Tiana con su voz más suave, ahora casi suplicante. Después de todo lo que hemos pasado, ¿vas a socavarme así? El rostro de Matthews se suavizó por un momento, un destello de arrepentimiento en sus ojos. No es personal, Tiana, es solo que las cosas están cambiando demasiado rápido, estos oficiales necesitan tiempo. Tiana asintió lentamente, su corazón pesado. Entonces déjame ser clara, Harold, si continúas por este camino, si sigues organizándote en mi contra, tomaré medidas. Este departamento necesita cambiar y si no estás conmigo, entonces estás en mi contra y no daré marcha atrás. Matthews se quedó con una expresión indescifrable durante un largo momento, simplemente la miró como si estuviera sopesando sus opciones. Finalmente asintió con la cabeza con un movimiento lento y deliberado. Estás cometiendo un error, dijo en voz baja, luego se dio la vuelta y salió de la oficina sin decir otra palabra. Tiana se sentó en silencio durante un largo rato después de que él se fue. El peso de la situación se posó pesadamente sobre sus hombros. Siempre había sabido que ese cambio no llegaría fácilmente, pero ahora más que nunca se daba cuenta de cuán profunda era la resistencia. No se trataba solo de entrenamiento de prejuicios, se trataba de toda una cultura a la que se le había permitido enconarse sin control durante años, y ahora estaba en la lucha de su vida, el punto de ruptura, la atmósfera en el recinto había llegado a un punto de ebullición. Tiana podía sentirlo cada vez que caminaba por la estación, las miradas de reojo, las conversaciones susurradas que morían tan pronto como ella entraba en su habitación, la tensión espesa en el aire, la división entre quienes apoyaban su visión del cambio y aquellos que estaban atrincherados en las viejas formas, se había vuelto más evidente con cada día que pasaba. Ya no era solo un conflicto de ideales, era un conflicto a gran escala. Batalla por el futuro del departamento y ahora con el subdirector Harold Matthews liderando una rebelión silenciosa. Tiana sabía que se enfrentaba a algo más que resistencia, se enfrentaba a la insubordinación. Se sentó en su oficina tarde una noche, mucho después de que la mayoría de los oficiales se hubieran ido a casa. El silencio del recinto vacío le permitió un breve momento de reflexión. El brillo de la lámpara de su escritorio proyectaba sombras en la pila de informes frente a ella. Documentos que detallaban incidentes de quejas por prejuicios de la comunidad y la creciente tensión dentro de sus filas. Tiana había puesto su corazón en este trabajo, pero ahora estaba empezando a preguntarse si el sistema podría cambiarse desde adentro. La lucha estaba pasando factura. Las noches de insomnio, las reuniones interminables, el peso de intentar cambiar un rumbo que había estado en el mismo curso durante décadas. Todo estaba empezando a desgastarla, pero renunciar no era una opción. Había luchado demasiado, se había sacrificado demasiado para dejar que el departamento volviera a caer en los mismos patrones que habían dañado a tantos en la comunidad. Un golpe en su puerta la sacó de sus pensamientos. Era Elina Martínez de nuevo. La joven oficial que había sido su aliada desde el principio, pero esta noche, el rostro de Elina era diferente. Había una mezcla de urgencia y preocupación en sus ojos. Dijo la jefa Elena entrando a la oficina. Su voz era baja pero firme. Tenemos un problema. Tiana levantó una ceja.
Su cuerpo ya estaba tenso. ¿Qué pasa? Miró por encima del hombro como si se asegurara de que nadie estuviera escuchando antes de cerrar la puerta detrás de ella. Matthews y algunos de los oficiales superiores planean presentar esa queja formal. Se reunirán con el sindicato mañana por la mañana. Tiana se reclinó en su silla. Su mente corría. El sindicato era poderoso y si Matthews los traía a la lucha, complicaría todo. Una queja formal contra ella podría estancar sus reformas. Forzar una revisión interna y potencialmente conducir a su destitución si podían probar que había creado un ambiente de trabajo hostil, y ella sabía que Matthews con sus décadas de servicio y conexiones profundas podría reunir suficiente apoyo para dificultar las cosas. ¿Estás segura?, preguntó Tiana, aunque ya sabía que Elina no habría acudido a ella sin información sólida. Elina asintió con la cabeza. Su expresión era sombría. Los escuché hablar. Tienen suficiente gente de su lado para hacer de esto un problema grave. Tiana cerró los ojos por un momento y respiró profundamente. Este era el punto de quiebre. El departamento se estaba dividiendo en dos y la vieja guardia estaba haciendo su movimiento para superarlo antes de que pudiera implementar por completo los cambios por los que había luchado tanto para lograrlo, pero Tiana no era de las que se echaban atrás. No ahora, no después de todo. Gracias, Elina. Tiana dijo abriendo los ojos y encontrándose con la mirada del oficial más joven. Yo me encargaré de eso. Elena dudó al sentir el peso de lo que estaba a punto de suceder. Jefe, si necesita algo, estaré bien. Tiana dijo con una pequeña sonrisa tranquilizadora, pero podría necesitar que esté listo para lo que viene. Elina asintió y salió de la oficina dejando a Tiana sola. Una vez más, la siguiente Tiana llegó temprano a la comisaría mucho antes de que los oficiales se reunieran para sus turnos. Había pasado la noche pensando en cada posible escenario preparándose para lo que vendría. Sabía que Matthews y los demás intentarían hacer su movimiento durante la sesión informativa de la mañana y no iba a dejar que la tomaran desprevenida. Cuando entró en la sala de reuniones, vio que ya estaba llena de oficiales, más de lo habitual para esta hora del día. Se había corrido la voz y parecía que todos estaban ansiosos por ver qué sucedería. Matthews estaba de pie cerca de la parte de atrás, con los brazos cruzados, su rostro tenía una expresión neutral, pero Tiana podía ver la determinación en sus ojos. No solo estaba desafiando su liderazgo, estaba tratando de proteger las viejas formas, el cómodo sistema que había permitido que hombres como él prosperaran durante décadas sin cuestionamientos. Tiana estaba de pie al frente de la sala. Su presencia exigía la atención de todos los presentes. La tensión era espesa y el silencio que siguió a su entrada fue ensordecedor. Buenos días a todos, comenzó. Su voz era firme, aunque el peso del momento la estaba presionando. Antes de comenzar con la sesión informativa de hoy, hay algo que debemos abordar. Hizo una pausa dejando que su mirada recorriera la habitación observando los rostros de los hombres y mujeres que se habían convertido en su responsabilidad. Algunos parecían cautelosos, otros desafiantes, pero también había quienes la observaban con silencioso apoyo. Sé que ha habido discusiones. Tiana continuó eligiendo sus palabras con cuidado, discusiones sobre los cambios que he estado implementando sobre la dirección de este departamento y sobre mi liderazgo. Un murmullo recorrió la habitación, pero Tiana levantó una mano silenciándolo. Entiendo que el cambio es difícil, entiendo que muchos de ustedes han estado aquí por mucho tiempo, y que la forma en que siempre han sido las cosas puede parecer cómoda, pero déjenme ser clara, la comodidad no es igual a justicia, la comodidad no es igual a equidad, y la comodidad no significa que estemos haciendo nuestro trabajo de la manera correcta. Dejó que sus palabras flotaran en el aire por un momento, permitiendo que el peso de ellas cayera en este departamento. No se trata solo de hacer cumplir la ley. Tiana dijo que su voz se estaba haciendo más fuerte, se trata de servir a la comunidad, se trata de ganar la confianza de las personas que protegemos, y ahora mismo no estamos haciendo eso. Los cambios que he implementado no son sobre política o haciendo que cualquiera se sienta mal por sus acciones pasadas, se trata de asegurarse de que cumplamos con el juramento que hicimos cuando nos pusimos estas insignias. Matthews se movió en la parte de atrás descruzando sus brazos como si se estuviera preparando para hablar, pero Tiana no había terminado. Sé que algunos de ustedes se sienten incómodos con el entrenamiento de prejuicios. Sé que algunos de ustedes no creen que sea necesario, pero déjenme decirles algo: si no pueden manejar el examinar sus propios prejuicios, si no pueden manejar el aprender a ser un mejor oficial para esta comunidad, entonces tal vez este no sea el trabajo adecuado para ustedes. La habitación volvió a quedar en silencio, la tensión palpable. No acepté este trabajo para mantener el status quo, dijo Tiana con voz firme. Lo acepté para marcar una diferencia y eso es exactamente lo que voy a hacer. Finalmente, Matthew habló con su voz tranquila pero autoritaria. Jefe, con el debido respeto, algunos de nosotros sentimos que estos cambios se nos están imponiendo demasiado rápido. No estamos diciendo que no haya margen de mejora, pero no pueden esperar que se borren décadas de tradición de la noche a la mañana.
Tiana encontró su mirada, sus ojos. Inquebrantable. No estoy tratando de borrar la tradición, Matthews, estoy tratando de asegurarme de que la tradición no se interponga en el camino del progreso. Este departamento necesita evolucionar, si no lo hace, vamos a perder la confianza de las mismas personas que se supone que debemos proteger. Matthews se movió incómodo, claramente no esperaba un desafío tan directo. El sindicato no me impedirá hacer lo correcto. Tiana, interrumpió su voz levantándose ligeramente, puedes presentar tus quejas, puedes hablar con el sindicato, pero al final del día soy el jefe de este departamento, y mi responsabilidad es asegurarme de que estemos sirviendo a esta comunidad con integridad y justicia. Si eso significa hacer que algunos de ustedes se sientan incómodos, entonces que así sea. La sala volvió a quedar en silencio. El peso de Tiana, las palabras flotaban pesadas en el aire. Ella podía ver la lucha interna en el rostro de Matthew, no estaba acostumbrado a ser desafiado de esta manera. Especialmente no por alguien a quien alguna vez había guiado, pero Tiana no se rendiría. Había llegado demasiado lejos, luchó demasiado duro para dejar que el miedo o la oposición descarrilaran su misión. Después de lo que pareció una eternidad, Matthews asintió lentamente, aunque su expresión permaneció ilegible. Entendido. La jefa Tiana asintió con la cabeza, su corazón latía con fuerza en su pecho, pero su exterior estaba tranquilo. Bueno, pongámonos a trabajar. Mientras los oficiales comenzaban a salir de la habitación, algunos todavía lanzaban miradas inciertas en su dirección. Tiana sintió una extraña mezcla de agotamiento y euforia. La pelea no había terminado ni de lejos, pero había dejado en claro que no iría a ningún lado. La vieja guardia podría resistir todo lo que quisiera, pero Tiana sabía que se avecinaba un cambio real, y no había forma de detenerlo. Belina la miró a los ojos cuando pasó y le ofreció un pequeño asentimiento de aliento. Tiana le devolvió el gesto, sintiendo una chispa de esperanza en medio de la tensión. El camino por delante sería largo y difícil, pero Tiana estaba lista, se había enfrentado a cosas peores en su carrera, prejuicios, dudas y oposición de todos lados, pero ella siempre había salido más fuerte. Esta era solo la última batalla en una guerra que había estado peleando toda su vida, y esta vez no estaba peleando sola.